Bueno, vamos a preparar ahora una corona, para una corona total cerámica en la pieza 1.1, usando la técnica del Dr. Chillenburg. En este caso, parecido a la preparación de la corona metal porcelana que hicimos en el 2.2, también tenemos la ventaja que es un diente más grande. Tenemos que respetar la anatomía del diente y recordamos que la cara vestibular de un diente anterior tiene dos planos, la mitad queda incisal, la mitad queda gingival y el corte debe de ser respetando esos dos planos. Entonces vamos a marcar guías de profundidad, en este caso con la fresa de diamante de extremo plano. Vamos a marcar guías respetando esa inclinación de la mitad incisal. Cambiamos el giro de la fresa para la mitad gingival y marcamos estas guías. No hay un número que tenga que ser de guía, sino simplemente que estén para que tú te puedas guiar. Giramos la fresa y vamos a hacer la guía del borde incisal con una inclinación ligeramente hacia el paladar. Y aquí tenemos las guías. Con la misma fresa troncocónica de diamante de extremo plano, vamos a hacer la reducción del borde incisal. Es haciendo un corte mesial a distal para desaparecer estas guías y que nos dé la reducción que nos pide el libro. Al llegar a mesial, con mucho cuidado de no tocar el diente vecino. Y aquí tenemos la reducción del borde incisal. Te fijas cómo se disminuyó con respecto al vecino. Muy bien. Siguiente paso, vamos a hacer la reducción. La reducción de la cara vestibular mitad incisal. Vamos a hacer el corte respetando esta inclinación sin tocar con la punta de la fresa, no tocamos el diente. Entonces, hacemos un corte respetando esta inclinación de la cara, de la cara vestibular mitad incisal, para desaparecer estas guías de profundidad que ya habíamos previamente marcado. Muy bien. Aquí tenemos el corte de la mitad incisal y si te fijas no estoy dejando ninguna línea de terminación porque el corte lo hice con la punta de la fresa al aire. Ahora vamos a hacer la reducción de la mitad gingival. Cara vestibular, mitad gingival. Aquí sí la punta puede estar en el momento que toque al diente, es el momento que nos vamos a detener. Cuando llegues a aproximar, respeta esa inclinación que tiene la anatomía para que al final el diente termine con la misma silueta que originalmente tenía el diente, ¿verdad? Ahí donde se empieza a marcar la línea de terminación, es momento de detener. Muy bien, aquí tenemos la reducción de la mitad gingival. Ahora lo que sigue es, vamos a abrir el punto de contacto con la fresa de diamante de punta de lápiz. Ahora vamos a hacer la reducción
Vamos a hacer la reducción de los puntos de contacto. En este caso, en este ejercicio en particular, como tenemos un diente, no tenemos diente vecino hacia distal, pues no tenemos que usar la punta del lápiz. En la parte donde sí hay un punto de contacto, porque tenemos un diente vecino hacia mesial, ahí sí vamos a usar en este sentido la fresa de punta de lápiz para abrir este punto de contacto. Entonces recordamos, se coloca en la distancia que hay entre el punto de contacto y en donde va a ser, donde va a terminar tu línea de terminación. En ese sentido, ahí es donde va la fresa y el movimiento son movimientos como un pincel de vestibular hacia el lingual, cuidando de no tocar al diente vecino. Y ahí se abrió el punto de contacto. Muy bien. Vamos a hacer ahora el corte de la cara palatina. Vamos a utilizar la fresa de diamante en forma de balón. Y de igual forma vamos a respetar lo que es la concavidad palatina utilizando una fresa de diamante en forma de balón. Y vamos a después a pasar la fresa troncocónica de extremo plano para hacer el corte de la mitad recta, o sea, la mitad, lo que sería la parte del cíngulo, la mitad de la cara palatina hacia gingival. Entonces vamos a hacer de mesial a distal o de distal a mesial como tú prefieras. Vamos a disminuir en sentido cóncavo esta cara palatina. La forma de saber si estamos la distancia adecuada es cerrar el tipodonto y observar el espacio que se está generando ahí. ¿Ok? Si todavía te falta espacio, los 2 milímetros que nos pide el libro, y volvemos a revisar. ¿Te fijas cómo se va generando el espacio? Muy bien. Y aquí tenemos ya terminado este corte. Ya tenemos un espacio. Vamos a hacer ahora el corte de la otra parte de palatino, la parte que da hacia cervical, con una fresa de diamante de extremo plano. Vamos a hacer el corte axial. Aquí también ya podemos aprovechar que este diente, como no tiene vecino, también hacemos el corte proximal directo. Bien importante que recargues tu fresa y que sigas el eje axial del diente. Si te fijas ahí, la punta se separa porque esta cara es está muy redondeada y lo que quiero es paralelizarlo. Entonces lo vas a recargar la fresa en la parte más alta y ahí vas a insistir en el paralelismo, guiándote por el paralelismo del diente, ahí donde vas a insistir en el corte, hasta que la fresa toque toda la superficie, quiere decir que esta cara ya se paralelizó. Ahí está paralela. Y ahí la fresa ya tocó toda la parte. ¿Lista? Ahora sí, hacemos este corte palatino que se va a continuar. Bien paralelo al eje axial también. Y en este caso, pues vamos a empezar ya a definir nuestra línea de terminación en forma de hombro, siguiendo la técnica del Dr. Chilibur, que nos pide una línea de hombro en toda la circunferencia de una preparación total cerámica.
Aquí tenemos el corte. Y bueno, ahora sí, lo que sigue como último paso es dejar una superficie lisa y tersa y terminar de redefinir toda la línea de terminación que sea continua en forma de hombro. Bueno, pues aquí es momento de hacer la terminación con la fresa de diamante extremo plano. Vamos a terminar de repasar todo lo que sería caras axiales para quitar cualquier imperfección y marcar más nuestro hombro. Aquí ya entra la fresa propiamente en proximal. Como quieres una fresa delgada, la que estamos usando aquí en proximal. Si esta fresa llegara a topar aquí en proximales, es importante que cambies por una todavía más delgada. La ventaja en que los depósitos dentales tienen fresas de todos los diámetros. Entonces aquí redefinimos la línea. La volteamos hacia vestibular. Aquí también es importante recalcar que esta es una preparación para una corona total cerámica y la ubicación de la línea de terminación no tiene que entrar al surco, debe de quedarse equigingival por el tipo de restauración que vamos a usar libre de metal y los cementos de adhesión. Y también alisamos el borde incisal y recordar que el ángulo distal de los centrales es redondeado, entonces el ángulo distal también debe de quedar redondeado. Muy bien. Y aquí tenemos el espacio.